¿Qué tal, hermanos? Ya con otro capítulo de Mateo. La última vez dejamos a Jesús ahí haciéndole preguntas a los fariseos de quién era el Hijo, el Cristo, ¿verdad? Y el Señor cita ahí Salmo 110:1 y los confrontó y les hizo saber que de Él hablaban las Escrituras. Hoy vamos a mirar otra vez en el siguiente capítulo del día de hoy a Jesús en la misma situación, en el mismo día, mirando cómo Jesús ahora se dirige a sus discípulos. En el capítulo 22 vimos que tuvo un enfrentamiento con los saduceos, con los herodianos, con los fariseos, pero ahora en el capítulo 23 el Señor se voltea a la multitud que le seguía y también se dirige a los discípulos. Esto va a ser bastante interesante cómo el Señor va a mostrar este capítulo 23. Así que comenzamos porque está largo, tiene varios versículos. Espero de que podamos nosotros también comprender y que no tengamos un corazón como el de estas personas, como el de los fariseos. Dice el capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Esta es ya otra audiencia dirigiéndose Jesús a ellos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Una pausa aquí. La cátedra de Moisés era cuando se juntaban en las sinagogas y había una silla especial para aquel que iba a impartir la enseñanza, y algo así como el maestro de nuestros días, ¿verdad? Que hay una silla especial para él de donde él va a comenzar a enseñar. Hasta ahí estaba bien. Una pregunta que quiero hacerte y que me la dejes en la descripción, ahí en los comentarios, o también ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde hemos estado teniendo ya esta interacción. ¿Qué significa fariseo? ¿Y qué significan saduceos también? Entonces vamos a continuar. Hasta aquí estamos bien, estaban bien impartiendo su clase, enseñándole al pueblo. Pero dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Esta frase, hasta ahí van bien los fariseos enseñando y Jesús apoyando hasta cierto modo que lo que estaban enseñando pues hay que oírlo, hay que guardarlo y practicarlo. Ahora el versículo 3 dice, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y aquí parece que se contradicen ellos mismos, enseñan una cosa pero sus actitudes y sus acciones de ellos hacen otra, a lo contrario que están enseñando. Y parece que a veces nos comportamos así. El llamado a nosotros es de que si predicamos a Cristo y actuamos como Cristo y tenemos la mente de Cristo, es seguir a Él. O sea, lo que predicamos tiene que ir acorde con lo que vivimos. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué interesante cómo el Señor empieza a describir a estas personas de los fariseos. Interesante porque todavía ellos no se han ido, ellos están escuchando las palabras de Jesús, que Jesús se está dirigiendo a la multitud y a los discípulos. En otras palabras, pongan atención porque ustedes están siguiendo algo equivocado. Entonces lo que hacían estas personas era poner cargas pesadas y apartaron la palabra del Señor y pusieron por encima sus tradiciones, sus costumbres, por encima de la autoridad de Dios. Y cuidado porque a veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios es la que nos rige a todos los cristianos y es la que deberíamos estar leyendo, escudriñando, meditando en ella todos los días. Versículo 4 también dice que ellos mismos hacían un paquete así de lo que ellos creían, cómo la gente podía alcanzar el favor de Dios. Y entregaban este paquete a las personas, pero ellos mismos, este mismo paquete, no la querían ni moverla, pero ni con los dedos, tan difícil que era de llevar esta carga, este yugo. El versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Y aquí hay un punto donde para esta frase del Señor. Entonces nos cuidemos, ¿verdad?, de no hacer las obras como las hacían los fariseos para ser vistos, sino que aprendamos que lo que hagamos para Dios a veces tiene que quedar en secreto. Algunas cosas no serán así, pero a ellos les gustaba este tipo de ambiente. Y sigue el versículo 5, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Pregunta, hermanos, para ustedes que me están ahí escuchando, ¿qué significa filacterías?
y también qué son los flecos aquí. Quisiera aportar más, pero si lo hago también ustedes no piensan o no me van a poder responder, nada más me van a escuchar. Yo quisiera que la lectura también a ustedes los cautivara y hiciéramos preguntas, ¿verdad? Como estas. Así que parece que estos hombres les gustaban tener estas cosas, ser vistos, ¿verdad? Las mejores, llamar la atención. Versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora, ellos querían un lugar de preeminencia, ser vistos, llamar la atención. Ahora, no tiene ninguna maldad o nada de malo sentarse en las primeras filas, al contrario, ¿verdad? Eso demuestra que estamos necesitados de oír la palabra del Señor. Pero aquí lo que está tachando el Señor es la intención del corazón de este tipo de personas. De hecho, se cree, hermanos, de que hay 7, en el Talmud, ¿verdad? De los judíos se creía que hay 7 tipos de fariseos, y de esos 7 nada más uno es el que estaba más o menos agradando a Dios, ¿verdad? Los otros 6 pues no lo hacían. Entonces el versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamaran rabí, rabí. Ahí nuestro Señor Jesús haciendo un énfasis en rabí, rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro, ¿verdad? A ellos les encantaba que la gente los reconociera, no solamente en las cenas ni en las sinagogas, sino aún en la calle, ¿verdad? De que la gente dijera, mira, viene el maestro, viene el rabí. Y tampoco tiene nada de malo que fueran llamados rabí, ¿verdad? Pero vamos otra vez, que el corazón legalista de estos hombres estaba por encima de lo que significaba realmente ser maestro. Incluso muchas veces vimos a Jesús, a algunos enfermos, llamarle rabí, ¿verdad? Entonces no tenía nada de malo de que llamaran rabí, simplemente que aquí el Señor está confrontando el corazón de estas personas que lo hacían siempre para tener esta preeminencia ante los demás. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ok, y otra vez yo estoy apuntando ahí al orgullo, a estas personas que se enaltecían, y Jesús le está diciendo, no sean como ellos. O sea, si los van a llamar rabí, que no sean como ellos. Y aquí el Señor dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Ahora date cuenta cómo el Señor se está ahora poniendo en ese sitio de preeminencia que solo le corresponde a Él. El Cristo dice que es el maestro, y todos vosotros sois hermanos. Es el único que debe de recibir la honra, la gloria, porque está encima de todos. Pero entre nosotros debemos de vernos de igual manera, ¿verdad? Porque somos hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, esto es bien importantísimo, ¿verdad? Porque aquí no tenemos ningún Padre más del Padre terrenal que tenemos. Ahora, ellos estaban adjudicando un lugar que no le corresponde a ellos. O sea, tenemos un Padre físico que Dios nos dio, biológico, y ese Padre biológico es el responsable de sostenernos y de sustentarnos, de cuidarnos, de protegernos, pero no es un Padre espiritual. De hecho, tenemos que ir a la Biblia para conocer al verdadero Padre. Por eso el Señor aquí le dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Solamente hay un Padre, ¿verdad? Hoy en día pues conocemos en algunos grupos religiosos que le llaman padres con una simple pronunciación, porque a estos tipos de personas les encanta que les llamen de esta manera. Pero el versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora quiero hacer una pausa aquí, porque el apóstol Pablo también dijo, ya deberíais ustedes de ser maestros, ¿verdad? Entonces, otra vez, el contraste aquí es que Dios no está en contra ni de los maestros, buenos maestros, simplemente de que estas personas, su motivación era equivocada, ¿verdad? Ellos lo hacían para ser vistos, reconocidos, y de hecho, por ahí, al inicio les hice la pregunta qué significaba fariseos, ¿verdad? Y algunos de los significados, tiene varios, pero algunos de los significados es hipócrita, ¿verdad? Entonces ellos lo hacían de una manera
para simplemente aparentar algo que no eran. Entonces sigamos mirando ahí en el versículo 11, el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Una vez más aquí el Señor presentándose como el mayor, el que vino al mundo, no para ser servido, sino para servir en ese momento, porque todavía tenía la tarea de llevar a cabo su sacrificio para que todos nosotros fuéramos redimidos y alcanzados, para que aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Posteriormente el Señor ha hecho la promesa de volver, pero no volverá ya como lo hizo la primera vez. La segunda vez ya vendrá como en calidad de rey y de juez. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este va en contexto con aquellas personas, aquellos estaban enalteciendo, y el Señor aquí los está humillando, ahora les está sacando lo que tiene en su corazón y lo que la gente, el llamado era a la multitud y a los discípulos que no hicieran lo que los fariseos estaban haciendo. Entonces ustedes imaginan la vergüenza que están pasando esta gente al ser confrontados por Jesucristo. Y a partir de aquí para abajo vienen 8 ay del lamento, ¿verdad? Los que ya pasamos ahí por los libros proféticos del Antiguo Testamento, encontramos algunos ay, como en Isaías, en Ezequiel, en Habacuc, ¿verdad? Ahí miramos algunos ay de lamento, de juicio. Entonces viene enseguida el versículo 13 y dice: mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí viene la primera parte que te decía, aunque la palabra fariseo tampoco es originalmente significa hipócrita, y te dice la pregunta qué significa. Ahora fíjate que dice el 13, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué significa este versículo? Bastante interesante, hermanos, porque una cosa es que nosotros no queramos ir al cielo, nosotros no queramos aceptar ese regalo de salvación que Dios nos ofrece, y otra cosa es de que arrastremos a otros a nuestra manera de creer, y juntamente, en vez de, bueno, si yo quiero rechazar el evangelio de Cristo, no voy a impedir que otros lo hagan. Ellos estaban acumulando a las personas, pero en vez de llevarlos a la luz, los estaban llevando a las tinieblas. Entonces el Señor en el versículo 13 le dice: ay de vosotros escribas y fariseos. Aquí se unen dos grupos, los escribas y los fariseos. ¿Qué significan los escribas, o quiénes eran los escribas? Otra pregunta ahí. Versículo 14: ay de vosotros escribas y fariseos, otra vez los dos grupos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y fuerte este texto para este tipo de personas. Nos preocupemos y nos analicemos nosotros, que no seamos este tipo de personas con esta conducta, porque el Señor ahora nos dice que este tipo de personas recibirán mayor condenación. Aquí, porque devoráis las casas de las viudas. Se estaban aprovechando de esta situación de la condición de viudas. Al ser viudas, pues les hacía falta la protección del esposo. La sociedad incluso las tenía como restringidas, y estas personas aprovechaban todas estas cosas, pero enseguida dice: y como pretexto hacéis largas oraciones. Una de las cosas que también quisiera resaltar en este versículo es de que Dios no se impacta por nuestra manera de orar, ni que sean elocuentes, ni que sean largas, ni que sean con las mejores palabras. No, lo que Dios analiza y mira es la humildad de nuestro corazón, la motivación por el cual hacemos las cosas. Y no estoy diciendo que las oraciones largas sean malas, simplemente que otra vez, ¿qué es lo que nosotros tenemos al pedirle al Señor? ¿Con qué motivación lo estamos haciendo? Y recordemos que Él examina nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Entonces, a partir de ahí, esta gente, cuando dice este versículo 14, y como pretexto hacéis largas oraciones, yo me imagino que querían como impresionar a los que lo escuchaban, ¿verdad? Entonces, tampoco es por eso. Al Señor no lo vamos a convencer por largas oraciones, o cortas, o elocuentes, o muy preparadas, o
No, simplemente Dios va a mirar en nosotros la calidad de fe que tenemos con Él y cómo nosotros tenemos esa relación con Dios. Entonces, déjeme su comentario ahí si usted tiene alguna duda, si no está de acuerdo conmigo también, porque parece ser que estas personas están queriendo llevar una religión que no compagina con lo que las escrituras les enseñaban. De hecho, un dato importante que he estado analizando de estos fariseos y escribas es de que aparecieron 200 años antes, por aproximadamente, de la llegada de nuestro Señor Jesús. Hubieron 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero ellos surgieron con en ese tiempo, y en sus inicios era algo bueno para ellos. Bueno, ellos en realidad querían buscar de Dios. Con el tiempo se fueron apartando cada uno y empezaron a abandonar la palabra del Señor y comenzaron a poner por encima sus tradiciones y lo que ellos, sus costumbres, ¿verdad? Así apartaron la palabra del Señor, y esperemos que eso no nos suceda a nosotros. Tenemos la palabra de Dios, que es inerrante, que es la palabra, el manual de nuestra vida. Jesucristo dice que en ella se encuentra la vida eterna. Entonces, vayamos al versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez estos dos grupos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y otra vez difícil este versículo, bastante fuerte. El Señor les ha llamado hipócritas ya 3 veces, 13, 14 y 15 en los versículos, y a estos dos grupos. Entonces, con tal de ganarse un alma, un prosélito, ahí significa un nuevo creyente, era un inconverso que se convertía a la filosofía o a la religión de este tipo de personas, y ellos lo hacían seguidores de ellos, pero al no tener la teología correcta acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué esperaba Dios de ellos, dice ahí, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ya de por sí, sin Cristo, sabemos que la persona y el alma van al infierno, pero aún nosotros tenemos que cuidarnos de este tipo de religiosidad, ¿verdad? Que no sea todo monótono y no caer en decir, como ya acepté a Cristo, pues ya soy salvo. No, nuestros frutos van a demostrar si somos salvos. Nuestra fe debe de ir acompañado por los frutos que van a salir de nuestra salvación. Así que, versículo 16, hay vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y esto es importante. En Éxodo 27 miramos que dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Entonces se crearon un sistema ellos para no usar el nombre de Dios. Entonces se fueron por los objetos. Pero ahora el Señor les va a decir en el 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Una vez más, regresando ahí, sabemos que hoy en día nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero en aquel día se usaba el templo para decir que la presencia del Señor estaba ahí. Entonces ellos ponían por encima el oro, pero no sabían que lo que el templo abarcaba era mayor que el oro. El 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Otra vez el Señor corrige esta absurda juramento. Entonces el altar era lo mejor que había en el templo, porque ahí llegaban las ofrendas y los sacrificios. El versículo 19 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y gracias a Dios, porque también nosotros vimos a Jesucristo mismo fue el altar ya cuando Él se entrega en sacrificio. Él se entrega en sacrificio, pero Él mismo es el altar y Él mismo es la ofrenda, y Él se entrega por nuestros Él es nuestra ofrenda, que es agradable a Dios y perfecta, y por eso dice Hebreos que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Nosotros, hermanos, podemos hacer este tipo también de juramentos, y la Biblia nos dice que cuando hagamos algo
que lo cumplamos, cuando juremos algo, que lo hagamos, cuando prometamos algo. Pero también dice que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, y eso son palabras de Jesucristo. 21, y el que jura por templo, jura por él y por el que lo habita. Así que querían no usar el nombre de Dios en vano, y Jesús les dice aquí, no les sirve, porque el que habita el templo es el mismo Dios. 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces no hay otra manera de nosotros escaparnos de decir dónde no está Dios. El Señor está donde quiera, Él es omnipresente. Así que es como hacer un juramento y poner los dedos cruzados en la espalda. Y eso también no se vale, ¿verdad? Sabemos de que cuando nosotros prometamos algo tenemos que cumplirlos. Estos fariseos pues hacían esto, ¿verdad? Y nos cuidemos con este tipo de actitud y de religiosidad, porque el Señor está aquí ya presentándonos cómo estas personas actuaban. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez ahí el Señor llamándole hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y otra vez aquí, importante porque no está anulando el Señor el diezmo. De hecho dice, ahora miramos aquí en este versículo 23 que habían 3 tipos de diezmos, que a lo mejor eran como traídos de la agricultura, de los que sembraban. Y ellos no están rehusando, dése cuenta que no están rehusando anudar el diezmo. Pero dice aquí el versículo 23, pero dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿Y qué es la fe? Dejo esas preguntas ahí para que si usted me escucha y quiera ahí analizarlas y compartir lo que Dios ha puesto en su corazón y lo que ha estado usted leyendo, investigando, pues nos comparta ahí. Otra vez el Señor en el 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y esto sonó como a algo, a broma de parte de nuestro Señor Jesús, pero en realidad hay mucho sentido aquí, ¿verdad? A veces nosotros criticamos a alguien más por hacer un tipo de pecado que nosotros los hemos calificado como pequeños o grandes, pero nosotros cometemos otros peores, ¿no? Entonces, o bien podría ser como una dieta, ¿verdad? Nos cuidamos de ciertos alimentos y cuando se da la oportunidad, pues nos comemos ahí el triple o lo 4 veces de lo que no podíamos comer. Y esto es algo como una figura de caricatura que el Señor hace con ellos, ¿verdad? 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y hermanos, yo estoy leyendo esto y de veras de que a veces yo siento, si hubiera estado en ese lugar ese día, yo no me imagino la cara de estas personas, porque los está el Señor sacando a flote. El Señor está poniendo en tela de juicio un juicio justo por parte de Jesús, Dios encarnado, ante la multitud, y el Señor los está descubriendo. Ay de vosotros escribas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora, ¿qué es lo que había en su corazón de ellos? Por fuera, la apariencia era como de piedad, pero por dentro eran personas que no amaban al prójimo. Ahora, 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El Señor, hermanos, a veces decimos que solamente quiere el corazón o busca lo interno. Ahora miramos que no es así. El Señor les está diciendo, me importa lo externo, pero también me importa lo interno, porque lo que hay en lo interno reflejará lo que hay en lo externo. Versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En el tiempo cuando se celebraba la Pascua, hermano, para que las personas no tropezaran o por algún incidente,
ellos tropezaran con una tumba y fueran declarados inmundos. Entonces las personas antes de la Pascua pintaban aquellos sepulcros con pintura blanca, ¿verdad? Entonces aquello pues se podía ver de lejos y se parecía algo fabuloso y hermoso. Pero ¿qué hay dentro de las sepulturas, ¿verdad? Hay huesos, inmundicia, cosas que ya no están para ese entonces. Tocar un cadáver pero lo convertía a la persona inmundo. Entonces el Señor les dice, bueno, por fuera ustedes lucen muy bien, pero su interior es algo que apesta, que es inmundo. Versículo 28, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí está la respuesta al versículo 27, como el Señor hace una comparación y después los describe. Otra vez 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ahora, aquí parecía que ellos, a los profetas que ya han fallecido antes, ¿verdad? Parece que los tenían por buena estima y no se olvidaban de ellos, adornándoles ahí sus sepulcros. Pero también dice, y adornáis los monumentos de los justos, ¿verdad? Entonces habían justos que en vez de hacerle un monumento deberían de hacerle justicia y no lo hacían. Versículo 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y precisamente es lo que van a hacer con Jesús. No le creyeron a los profetas, y si los profetas, sus antepasados, los mataron, viene también lo mismo para Jesús. 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ya Jesús les ha anticipado lo que va a suceder, y así como mataron sus antepasados a los profetas, también matarán al Hijo de Dios. Y recordemos que el Señor, cuando trae una parábola del dueño de la viña y su hijo, es unos capítulos atrás, entonces esto está fresco en la mente de ellos. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, esta pregunta no es que el Señor los está condenando, el Señor les está haciendo el llamado al arrepentimiento, a que vuelvan hacia Él, a que lo reconozcan como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero sorprendente como les llama, serpientes, generación de víboras. Y estuve investigando un poquito acerca de esto, y es como que si el Señor le dijera descendientes o hijos del diablo. Eso es lo que el Señor quiso decir con generación de víboras. Versículo 34. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está adelantando que el Evangelio tiene que ser predicado, extendido por aquellas personas que van a aceptar a Cristo como su Rey, como su Mesías, como su Salvador, y esas personas irán al frente a expandir este Evangelio. Pero ¿qué van a hacer los de estos fariseos? Van a matar, a crucificar, a azotar, y algunos van a ser perseguidos. Y esto se dio ya en los primeros 100 siglos después de la muerte, en el primer siglo después de la muerte de Jesús. Entonces vemos ya los cristianos después del año 70, cuando los romanos destruyen Jerusalén, como estos cristianos que fueron alcanzados por la gracia de Dios son expandidos a otras regiones, y con ellos llevando este fruto de mensajes de salvación, del Evangelio, de las nuevas. Pero vemos que hasta la fecha hay lugares donde estas personas tienen que sacrificar hasta sus vidas por causa del Evangelio. Versículo 25, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Ahora, el Señor les da un recorrido de todas las personas que han muerto por justicia, han muerto por creerle a Dios, han muerto porque sus hechos, sus frutos fueron
gratos delante del Señor. Y aún toda esa sangre caerá sobre esta gente que no impartió la palabra del Señor correctamente. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Otra vez, esta profecía de esta generación, el Señor se adelantó para el año 70, cuando llegan los romanos por mano del general Tito Vespasiano. Versículo 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Isaías también menciona esta frase, que Dios quiso juntar bajo sus alas como la gallina sus polluelos a Jerusalén, mas ellos no quisieron. Ahora les dice aquí otra vez que ellos han matado a los profetas y los han apedrado. Todo lo que Dios había enviado, ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Y un dato importante aquí, que miramos a este animalito como la gallina, proteger, cuidar, sostener, alimentar a sus hijos. El Señor tenía esta compasión por ellos, mas ellos lo rechazaron. Cuidamos de no rechazar a Dios, ni si ya somos cristianos, también tratar de dar ese fruto que espera Dios de nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y esta vez aquí la presencia de Dios mismo, de Jesús hecho hombre, de Jesús encarnado, de Jesús en la tierra, el Señor dejaría de ser, la presencia de Dios dejaría de estar con ellos ya en los próximos días que vendría su muerte. Porque os digo que desde ahora no me veréis, ahí está, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermano, es una profecía que aún se ha cumplido en parte, pero cuando Cristo Jesús venga en gloria, cuando Cristo Jesús venga en su regreso, el Señor dice aquí que todo ojo le verá, pero dice que hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Recordemos que Israel va también hablo del Israel no de los hijos de Abraham que descienden directamente, sino de Israel espiritual, aquellos que han aceptado a su Mesías como Señor y Salvador. Incluso algunos israelitas de sangre que lleguen a creer en el Mesías van a proclamar ese día que bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces son partes de profecías que vienen también en el futuro para nosotros y nos abarcan a nosotros como hijos ya de Dios, que somos injertados en ese olivo y que Dios nos ha tenido misericordia. Dios ha visto en nosotros desde antes que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había prometido esto para nosotros. Así que este es el capítulo 23, bastante extenso. Hay otros capítulos que vienen con 50 o 70 versículos. Espero poder abarcarlos todos y en realidad es un gozo cuando pasamos por aquí. Y gracias por escucharme. Espero de que también en casita estés haciendo tus observaciones, tus notas, que puedas también compartir conmigo lo que estás aprendiendo. Dios te bendiga, hermanos, y bendiciones, hermano.